El mismo video que hace 4 años. Uruguay volvió a quedar eliminado de la Copa del Mundo, esta vez sin ganar un solo partido. Empató ante Cabo Verde de Arabia Saudita y Uruguay no pudo de nuevo entrar en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Es ilógico decir que no lo esperábamos. Es ilógico porque la preparación había sido mala. Porque Uruguay en los últimos años, desde aquella Copa América y de aquel incidente con Suárez, había sido malo el ciclo Bielsa. Habían sido pocos partidos que Uruguay había jugado bien y no recuerdo alguno que haya sido un gran partido. Tuvimos el momento exacto y perfecto para cesar al DT en aquella derrota 5-1 ante Estados Unidos, como lo marqué yo bien en el programa que tengo cortita y al pie. Yo no lo veía tampoco Uruguay con un equipo como para pelear en esta Copa del Mundo, en el sentido de, más allá de la preparación, jugadores que no están, o que no parecían estar tan comprometidos como deberían al combinado nacional, con encuentros donde se notan con errores evidentes de que un jugador profesional no podía cometer. Partidos donde Uruguay no solo que no era incisivo, no solo que no sabía qué hacer con la pelota, sino que además no mostraba tener eso que tenés que tener para el juego mundial, esa alma, esa sangre, esa rebeldía. A Uruguay le faltó de la Copa América para acá y terminó pasando factura. Jugó hasta ante dos rivales muy menores, como lo son Arabia Saudita y Cabo Verde, dos rivales muy inferiores a Uruguay en cuanto a jugadores, hasta en lo táctico, pero dos rivales que tienen algo que Uruguay no tiene, que es alma, ganas de ganar, rebeldía. Y de ese lado, con eso poquito, le sacaron un punto a Uruguay y lo dejaron al borde del abismo. Después España, que jugó a media máquina, que jugó clasificado, y que Uruguay jugó por primera vez con los puños apretados, yendo al frente, no sé yendo al frente, pero bien parado, siendo un buen partido, un partido maduro, teniendo sus limitaciones. Pero apareció otro factor que ya venía apareciendo y que ya marcamos en la preparación: los errores constantes. Contra Arabia Saudita, para mí, es un error tanto en la marca como con Muslera. Con Cabo Verde hay una desatención en el hecho de cómo arma la barrera, de cómo se arma la barrera y de cómo se abre la barrera. Y una lección y una llegada tarde de Muslera. El segundo gol es un horror por donde se lo mire. Y el tercero de España, con 10, Muslera se come un gol que no se puede comer. Muslera fracasa en la selección. Muslera muestra que no estaba preparado para este mundial. Pero no le puedo caer a Muslera, porque la triste realidad es que hay otros dos goleros, 3 goleros inclusive, que tendrían que estar ya por encima del nivel de Muslera con 40 años. Santiago Mele, Franco Israel y Sergio Rochet. Era el mundial de alguno de ellos tres. Y hoy por hoy los tres son suplentes de sus equipos. Hoy por hoy fracasaron en la selección uruguaya porque ninguno, quizá Rochet, los otros dos, nunca mostraron estar al nivel. Y Muslera se tuvo que hacer cargo. Y lo hizo espantoso, y lo hizo mal. Pero me cuesta pegarle, porque está en un lugar que no tendría que haber ocupado desde el inicio de todo. Hace 10 años, nadie pensaba que Muslera tenía que atajar en este mundial. Porque iba a estar viejo, porque suponía que tenía que haber un recambio. En el arco Uruguay no lo hubo. Hoy por hoy Uruguay no tiene golero para el próximo mundial. Hoy por hoy los arqueros que podrían ser arqueros para el próximo mundial no estarán ni siquiera ni cerca de estar a nivel. Imagínense lo mal que estamos, que el que se me ocurre que puede estar a nivel es Thiago Cardoso. Máximo respeto a Thiago Cardoso. Hizo un buen semestre en Belgrano. Pero jamás, si hace 5 o 6 años me preguntabas quién va a ser el golero para la próxima Copa del Mundo, yo te hubiera respondido Thiago Cardoso. Nunca hubiera pensado en eso. Pero hoy a 4 años del mundial me parece el que mejor está. A ese nivel llegaron los arqueros de Uruguay. Bajísimo. Y Muslera le pesa lo mental. Creo que no está conectado, creo que no está enchufado, creo que está bajoneado. No está para ser golero titular de Uruguay, ni de cerca. Y la realidad es lo que se mostró. Pero bueno, no me quiero quedar con Muslera, porque hoy escuché también gente decir que Uruguay quedó eliminado por los errores. Y yo entiendo, sí, obviamente si Uruguay no hubiera cometido esos errores, hubiera clasificado. Como tal, es fáctico decir eso. Pero es un análisis muy sesgado, es un análisis que evita demasiados errores que se han tenido en la preparación para el mundial, como ya lo dije. Para mí Bielsa no tendría que haber llegado al mundial dirigiendo Uruguay. Está desconcentrado con la idiosincrasia uruguaya, con la idea de juego. Nunca pudo hacer una mezcolanza entre la identidad uruguaya y su juego. Uno no puede llegar a una selección a un país y pretender suprimir todo lo positivo que tiene y suplantarlo con todo lo positivo que tiene uno. Es individualista, es egoísta. Y para mí, desde ese punto también fracasó Bielsa. Uruguay perdió toda idiosincrasia, perdió todo el sentido que tiene el juego uruguayo. Lo perdió. Nos robaron todo. Y es parte también culpa de los dirigentes, que se encargaron de hacer el Centenario, que sea un estadio frío, un estadio donde no da miedo jugar, que no impone, que se encargaron de mantener un técnico que claramente estaba perdido. No. Obviamente los dirigentes no son 100% culpables, pero también tienen su cuota de culpa. Tienen su cuota de culpa, no en la elección de Bielsa, que para mí era positiva, sino en no leer cómo se iba yendo el proceso y en encaminar a Uruguay a ser una selección que se olvide de su historia, de su idiosincrasia y de lo que lo hizo grande. Jugadores que para mí, además, sus jugadores y partidos me subestiman a los rivales, porque para mí con Arabia se subestima al rival
Y todo eso te termina llevando a lo que termina pasando, que quedaste afuera. Y es verdad, España es superior a Uruguay, pero los otros dos rivales no eran superiores a Uruguay. Los otros dos rivales era para que Uruguay se los llevara por encima, o aunque sea le ganara. Termina empatando con los dos y hasta con Cabo Verde pudo haber perdido, más allá de que empata netamente por errores, porque en cuanto al juego, el primer tip creo que Uruguay es superior y es verdad que después de los dos goles Uruguay se tira encima y deja espacios, pero lo fáctico también es que Cabo Verde tuvo chance para llevarse al tercero, pero muy, muy doloroso. Después, bueno, está, también en actuaciones individuales, lo mejor de Uruguay obviamente es Canovio y Bentancur, quizá Mateas Olivera, pero lo empaña el error contra Cabo Verde, después muy poco para destacar, bueno, Sanabria para mí no jugó un mal partido, de hecho el primer tiempo marca muy bien a la milla mal, pero Bentancur y Canovio se llevan todas las miradas por la entrega, porque fue lo que más se arrimó a la idiosincrasia uruguaya y a lo que uno le pide al jugador uruguayo. Y en cuanto a lo malo, evidentemente, Federico Valverde, hay que caerle. No hizo partidos espantosos, no es que fue 100% trascendente, pero es el capitán de Uruguay. Y es un tipo que se pasó todo el mundial escondiéndose, pasándola para el costado, que no se hizo cargo. Y en el cambio con España, que yo no lo comparto y que para mí es un mal cambio de Bielsa, termina habiendo una imagen de derrota absoluta. Que es también por lo que yo critico el cambio, por no darle la chance a Valverde de retrucar su historia. Eran 30 minutos que para Valverde eran fundamentales y que Bielsa, por esta cuestión de no entender lo humano, uno puede entender mucho lo táctico, pero si carece de entendimiento de lo humano, va a fracasar. Y creo que por eso fracasa Bielsa en Uruguay. Porque desde el lado humano no supo llevar al grupo, no supo llevar a los jugadores. Y hoy a Valverde le quitó esos 30 minutos que para Valverde eran muy importantes. Un Valverde que, como hace 4 años en Escribido lo marcaba, sigue en el debe. Ahora, este se suponía que tenía que ser su mundial. No solo que no lo fue un fracaso rotundo, fue espantoso Valverde. Y le quedará una bala. Yo no creo que le queden dos, le queda una bala. El 2030. Después, Darwin Núñez tiene que volver a encaminar su carrera porque la realidad es que está en un momento desastroso, en un momento nefasto. Mucho menos, muy poco para hablar de él porque la realidad es que el mundial fue chato, su carrera es chata. Va a ver qué hace con su futuro, pero todo es muy chato. Y da pena porque es una gran promesa, pero que por hoy es un fracaso, es la realidad. Después, bueno, Ronald Araujo, simple y corto, no le interesa la selección. Está para la pavada, está para otra cosa, está para la farándula. No le interesa la selección en lo más mínimo. Y después poco para marcar en cuanto a los jugadores. Evidentemente para mí no es que hayan quedado jugadores afuera de la lista, pero también hay un error de Bielsa no probar ciertos jugadores. A ver, hace 3 años Uruguay era campeón sub-20, pero por hoy no hay un solo jugador de Uruguay campeón de aquella sub-20 en la lista. Y es verdad que muchos se fueron a Arabia, que muchos priorizaron lo económico por lo deportivo, pero Maturro, Juan Rodríguez, que es de la sub-20 pasada, pero igualmente, se me ocurre Boselli, bueno, Luciano Rodríguez, que ese justo le dio chances, pero al resto nunca les dio una sola chance a la selección y creo que se la merecía. Se la merecían. No digo que tengan que ir al mundial, digo que merecían 5 minutos con Uruguay, una citación. No sé siquiera si citaron alguno de estos que nombré. Entonces, bueno, a revisar como también a Bielsa le importó 3 pepinos el futuro del fútbol uruguayo y te dejó en banda con jugadores que supone que el mundial que viene son los que van a tener que hacerse cargo. También se me ocurre Mourinho, que lo deja fuera a Satriano. Bueno, para mí la lista no sé si estuvo mal armada como tal, pero sí en el proceso hay un montón de nombres que no se les dio ni un poquito de bola y que para mí eran jugadores que podrían haber dado una mano, pero de cabeza en este mundial. Pero bueno, ¿no? Un poco ya cerrando ese cúmulo de errores constantes, más que nada el proceso, no sé si en el mundial. Parece que el mundial es el reflejo más que nada de los errores que se cometieron en este proceso por parte de todos, porque creo que también hay un factor que no comenté, que me olvidé de comentarlo, ahora lo voy a comentar, que es el de lo poco que se hizo todo del todo juntos. Porque en una selección como Uruguay, chica, que no favorita, donde lo que ha primado en los éxitos de Uruguay es un equipo unido, un equipo que vaya para adelante todos juntos. Y acá la prensa que se encargó todo el tiempo de operar en contra de Bielsa y de los jugadores, creando un mal ambiente desde afuera hacia adentro, lo cual es nefasto. Toda la prensa, el técnico también con decisiones que, como digo, no entienden de lo humano, no entienden de lo humano. Con los jugadores tirando para atrás, lo de Suárez fue patético. Mil disculpas, pero para mí lo de Suárez fue un capricho de un tipo que se iba a ir y se fue tirando mierda al pedo.
cuando podría haber arreglado eso las puertas cerradas. Entonces, cuando todos están tirando para su lado y ninguno tira para adelante, y lo que pasa es esto. Y el final está escrito desde el inicio, si las cosas van a ser así. Entonces, como la gran reflexión es, a partir de ahora todos juntos, a partir de ahora démosle bola a jugadores que por ahí no parecen tan trascendentes. Sanabria, que todos decíamos que era un perro, fue lo mejor del mundial, por ejemplo. Algo te deja para pensar eso. Algo te deja. Siento que Uruguay fue hasta soberbio en la convocatoria de jugadores. Esto de no traer jugadores de fútbol uruguayo, del fútbol argentino, esto de que solo los europeos. Bueno, en 2010 un montón de jugadores venían o de jugar en Chile, se me ocurre uno, de jugar en Uruguay. Entonces, esa soberbia a la hora de convocar jugadores. También hay que tener un poco de hambre, hay que dar chances y hay que ser menos soberbio a la hora de convocar jugadores. Entiendo que el fútbol cambió, que es otro ritmo, que se juega a otra velocidad, pero lo de Sanabria a mí me dejó para pensar. Que hay un montón de jugadores que por ahí en los clubes no son estrellas, pero que te pueden entregar muchísimo más de otro lado, de un lado mucho más uruguayo. Como por ejemplo hoy Sanabria, que para mí le ganó el duelo a Lamine Yamal. O sea, en el gol el centro pues viene por esa parte, puede ser. Tampoco me parece que tenga responsabilidad alguna Sanabria. Después creo que lo pasa 2 veces y poco más. Para mí Sanabria hoy le gana el duelo a Lamine Yamal. Entonces, para mí da para pensar para el futuro en los jugadores que se convocan, el enfoque que le dio Bielsa y, y el desinterés también por las juveniles, ¿no? Que creo que no haya ningún sub-20. Obviamente hay responsabilidad de los pibes, pero para mí se tuvo un muy mal manejo de aquella generación. Y nada, un poquito más para decir. La realidad es que si vamos al hecho concreto, creo que es el mayor fracaso de la historia de este país. Digo, no recuerdo. O sea, entiendo que quedamos afuera de mundiales, quizás esto se compara con aquel 2006 con Australia. Es lo único que se me puede llegar a ocurrir porque después los mundiales se juegan menos equipos, entonces tenés esa excusa. Pero es gravísimo. Es gravísimo, es triste, nos quita respeto como país. Hay una generación de pibes que van a tener 12 años y no van a acordarse de lo que es una eliminatoria de mundial en Uruguay. O sea, hay un pibe de 12 años, o sea, en 4 años va a haber un pibe de 12 años que vos le preguntes y te va a decir que no recuerda ver a Uruguay ganar por un mundial. O sea, es gravísimo, es triste, es penoso, no tendría que haber pasado, pasó y no queda mucho más para decir. Si quieren pueden seguirme en este canal, que voy a ver si empiezo a subir videos más de... Tengo ganas de subir hablando de selecciones, capaz algo del mundial haré. Pueden seguirme en mi canal Cortita del Pie, donde grabamos hablando de fútbol, en vivo Jarana, y no mucho más. Nos vemos, muchas gracias por ver, pueden ponerle me gusta, pueden compartirlo, muchísimas gracias.